Expansionismo alemán. Alemania, Gran Bretaña y Francia acordaron la suspensión formal de los pagos de compensaciones e impuestos a los países derrotados después de la Primera Guerra Mundial. Por eso, cuando Adolfo Hitler asumió como canciller de Alemania en enero de 1933, ya se había revisado las disposiciones financieras del Tratado de Versalles. Hitler estaba decidido a anular las disposiciones militares y territoriales restantes del tratado y a incluir a la etnia alemana. Las fuerzas armadas alemanas participaron en un rearme secreto incluso antes de que los nazis llegaran al poder. A partir de entonces, los nazis apoyaron el rearme y expandieron rápidamente la producción de armas. Después de un periodo prolongado de intensa propaganda dentro de Austria, las tropas alemanas ingresaron al país el 12 de marzo de 1938 y recibieron el apoyo entusiasta de la mayor parte de la población. Austria fue incorporada a Alemania al día siguiente. En 1938, Hitler amenazó con desencadenar una guerra en Europa a menos de que los Sudetes, una zona de frontera de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a ella. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en Múnich, Alemania, los días 29 y 30 de septiembre de 1938, en la que aceptaron la elección alemana de los Sudetes a cambio de que Hitler prometiera la llegada de la paz. Checoslovaquia, que no participaba de las negociaciones de Múnich, aceptó bajo la importante presión de Gran Bretaña y Francia. El 15 de marzo de 1939, Hitler violó el Pacto de Múnich y actuó en contra del Estado checoslovaquio. Eslovaquia se convirtió en un Estado independiente estrechamente aliado con Alemania. Convencidos de que Hitler no iba a negociar de buena fe, Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad del territorio polaco contra la agresión alemana. Con la decisión de Hitler de atacar Polonia a fines de enero de 1939, Europa estaba al borde de la guerra. La guerra relámpago. Alemania buscaba evitar una guerra larga. La estrategia alemana era derrotar a sus oponentes en una serie de campañas cortas. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y salió victoriosa por más de 2 años debido a una nueva táctica militar llamada Blitzkrieg. El 19 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invadió Polonia y ocupó la zona oriental del país. Después de la invasión alemana en Polonia, Francia e Inglaterra declararon la guerra a Alemania. Las tácticas de estos dos países fueron lentas e inadecuadas, situación que fue aprovechada por Alemania para invadir Dinamarca y Noruega. Para evitar su propia destrucción, el ejército inglés evacuó el continente desde Dunkerque, rumbo a Inglaterra. El 5 de junio de 1940 se da la invasión a Francia a través del Monte de las Ardenas. 10 días después, el ejército alemán estaba entrando a París. Al poco tiempo, los alemanes se apoderaron de la mitad norte de Francia y después de intensos bombardeos, tomaron 2 millones de prisioneros de guerra. Winston Churchill decidió continuar la guerra contra Alemania, animando a los ingleses que lo apoyaran. No resultaba fácil invadir las islas británicas, por lo que Hitler acepta el plan del mariscal Göring de atacar mediante bombardeo masivo al territorio inglés. Los objetivos de las bombas alemanas en aquella primera etapa no eran las poblaciones civiles, sino las defensas costeras del Reino Unido sobre el Canal de la Mancha, las instalaciones industriales cercanas a la ciudad de Londres, los aeródromos militares y la red de estaciones de radar. Si bien los daños en el bombardeo británico sobre Berlín fueron prácticamente negligibles, Churchill consiguió lo que buscaba. Hitler, herido en su orgullo, ordenó a la Luftwaffe abandonar la estrategia de bombardeo a aeródromos británicos para concentrarse en las ciudades, principalmente sobre Londres. Fue entonces cuando empezó el Blitz, bombardeo sostenido de la aviación alemana sobre las ciudades británicas, que tuvo lugar entre el 17 de septiembre de 1940 y el 16 de mayo de 1941. Frente africano. La campaña en el norte de África fue el segundo frente más importante durante la Segunda Guerra Mundial. Incluyó campañas en Libia, el Reino de Egipto, Marruecos, Argelia y Túnez. La lucha en el norte de África empezó con la ocupación del fuerte italiano Capuzzo por fuerzas británicas en junio de 1940. Después de una serie de batallas de tira y afloja por el control de Libia y de algunas partes de Egipto, las fuerzas británicas empujaron a las fuerzas del eje hacia Túnez. A mediados de 1942, con los desembarcos aliados de la Operación Torch en el noreste de África, las fuerzas del eje al norte de Túnez fueron obligadas a rendirse. Invasión a la Unión Soviética. La Operación Barbarroja, emprendida el 22 de junio de 1941, fue el nombre en clave dado por Adolf Hitler al plan de invasión de la Unión Soviética por parte de las fuerzas del eje durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre de la operación es un homenaje a Federico Barbarroja el I. A finales de octubre, los nazis habían ocupado toda Ucrania y Bielorrusia muy cerca de Leningrado. En este ataque hizo prisioneras a 4 millones de personas, destruyó 2.000 aviones y 14.000 tanques. El cerco de Leningrado duró 900 días, entre 1941 y 1944.
Murieron alrededor de 1 millón de personas. Ante tal situación, Stalin hizo un llamado a los obreros y campesinos para apoyar al Ejército Rojo contra la masacre que está cometiendo Hitler. Estados Unidos suministró equipo militar, alimentos a la Unión Soviética para su defensa. Tanques y camiones de guerra no eran de alta tecnología como los alemanes, pero en gran cantidad y resistentes se utilizaron aviones de combate de buen diseño y cohetes soviéticos de confección alemana. En 1943, los soviéticos liberaron gran parte de su territorio y expulsaron a los alemanes de Polonia y Rumanía. Día D se utiliza para referirse al 6 de junio de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, día en el que comenzó a ejecutarse la Operación Overlord. Dicha operación consistía en llevar a cabo un gran desembarco en las playas de Normandía, en una peligrosa movilización por aire y mar. El 16 de junio de 1944, 250.000 hombres de las fuerzas aliadas, compuestas por estadounidenses, canadienses, ingleses, desembarcaron en las costas de Normandía por el sur de Francia. Junto con las acciones de los elementos de la resistencia francesa, obligaron a retroceder a los alemanes, quedando liberada para el mes de agosto, al tiempo que los rusos avanzaban ocupando Finlandia, Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Hungría, y para enero de 1945 convirtieron ya en territorio alemán. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon Dresden, y casi 100.000 civiles fueron matados. El 29 de abril, Hitler se suicidó. Berlín fue capturado por las fuerzas soviéticas en mayo de 1945, y los alemanes se rindieron el 7 de mayo de 1945. En 1937, Japón reinició su expansión por China, iniciándose la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Después de librar 2 batallas con la Unión Soviética con resultados adversos, Japón ocupó la Indochina, colonia francesa, buscando finalizar la larga contienda en China. Reino Unido, los Estados Unidos y otras naciones con intereses en la región respondieron imponiendo un embargo económico que amenazaba con asfixiar a Japón. Después de fallidas negociaciones, Japón atacó simultáneamente, sin previa declaración de guerra, a territorios controlados por Estados Unidos, el Reino Unido, Tailandia y Holanda en diciembre de 1941. El ejército y la armada japonesa habían desarrollado una estrategia basada en realizar ataques rápidos en Birmania, la península malaya, Indias Occidentales y Filipinas y establecer un cinturón defensivo en la zona central y suboccidental del Pacífico. Pocos minutos después de las 3 de la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941, aeronaves japonesas trasladadas en portaaviones bombardearon Pearl Harbor. Hundieron 4 corazadas y causaron daños en 4 más de un ataque que duró menos de 2 horas. Los estadounidenses sufrieron 3.400 bajas con 2.300 muertes. Los Estados Unidos entró en guerra con Japón el 8 de diciembre. Alemania e Italia declararon la guerra el 11 de diciembre. La batalla de Midway fue una de las más grandes e importantes desarrolladas en el Pacífico, ya que truncó todas las esperanzas de conquistas japonesas. Este hecho permitió a las tropas americanas y australianas en 1943 recuperar Nueva Guinea y las Islas Gilbert a cambio de numerosas vidas de sus soldados. Tras la recuperación de los territorios anteriormente mencionados, Estados Unidos se dedicó a la reconstrucción de sus bases y fuerzas armamentísticas para en 1944 protagonizar un impresionante desembarco, el cual produjo la conquista de las Islas Marshall y Marianas. A la vez, el general MacArthur conseguía el control total sobre Nueva Guinea y las Islas Salomón. Desde todas estas conquistas, las fuerzas norteamericanas decidieron un ataque conjunto, tanto MacArthur como Nimitz, sobre las islas de Leyte, Filipinas. Esta batalla fue una de las más sangrientas y crueles del Pacífico, aun siendo una batalla de 2 días. Japón no estaba dispuesta a ser derrotada a cualquier precio, por lo que decidieron hacer aparecer a los kamikazes y pilotos suicidas, los cuales no fueron suficientes para equilibrar la batalla. Posterior a la conquista de Filipinas, nada podría parecer el avance norteamericano hacia Japón, por lo que el 19 de febrero se produjo el desembarco de Iwo Jima. Esta fue la mayor batalla de todo el Pacífico, en la cual murieron más de 6.000 norteamericanos y 20.000 japoneses en una batalla que duró cerca de 36 días. Junto a esto, los norteamericanos desembarcaron en Okinawa, donde consiguieron hundir el navío Orgullo del ejército nipón, por lo que Japón quedaba en manos de los norteamericanos.
Esta era una situación agradable para Stalin, el cual no movió ficha durante todas las batallas del Pacífico en busca de poder obtener mayores éxitos en la mesa de negociaciones. Las relaciones americanas a los planes de Stalin no se hizo esperar y estos mandaron a Tokio un ultimátum en la cual exigía la rendición sin condiciones. Tokio, creyendo en sus inexistentes posibilidades de victoria, lo rechazó y condenó al pueblo nipón a sufrir la atrocidad de la bomba atómica, ya que era una forma más efectiva de doblegar a Japón al mismo tiempo que no se producía bajas americanas. El 6 de agosto de 1945 se lanzó la primera sobre Hiroshima, lo que produjo la desaparición de la ciudad entera. Tras este ataque, Stalin decidió atacar a Japón, el cual estaba terriblemente debilitado tras las numerosas batallas contra los Estados Unidos. Aún así, Japón siguió luchando hasta que 2 días después del lanzamiento de la primera bomba atómica se produjo el lanzamiento de la segunda sobre Nagasaki. Este acto produjo miles y miles de muertes que sirvieron para que las autoridades japonesas se diesen cuenta que no tenían nada que hacer. El 15 de agosto de 1945 el emperador japonés comunicó a la intención de terminar con la guerra, la cual se produjo el 2 de septiembre. Países creados después de la guerra. El imperio japonés fue disuelto y se creó el Japón actual. Alemania fue dividida en este y oeste. El oeste controlado por Estados Unidos y Gran Bretaña, y Alemania del Este por la Unión Soviética. Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia. Austria y Hungría se separaron para formar países independientes. La colonia japonesa en la península de Corea fue dividida en dos: Corea del Norte a cargo de la Unión Soviética y Corea del Sur a cargo de Estados Unidos.